¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Y en esta ocasión, nuevo vídeo de averías. En este caso se trata de un Ford Ranger del 2018. Y el problema que tiene este vehículo es que, bueno, pues tiene el testigo del AdBlue encendido permanentemente. Bien, en este vídeo, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver una avería un tanto extraña, pero de una solución muy fácil. Ya veréis, es sencillísima. Y bueno, también vamos a hablar un poquito del sistema SCR, el famoso sistema AdBlue, y también veremos algo de diagramas de cableado. Vamos a ver algunas particularidades de los diagramas de cableado. Así que si os interesa, pues quedaos conmigo, que lo vemos en un momentito. Bien, ¿cuál es la queja de nuestro cliente? Bueno, pues el cliente nos informa de que al arrancar el vehículo por la mañana, pues el testigo del AdBlue se queda permanentemente encendido. Os pongo un poco en antecedentes. Este vehículo es un vehículo de renting y trabaja en un servicio público. Entonces, bueno, para todo aquello que no hayáis trabajado con renting y con servicios públicos, bueno, pues os digo que estos vehículos pues tienen la particularidad de que suelen averiarse solos. Nadie sabe nada, nadie sabe ni cómo ni por qué. El caso es que el que lo suelta siempre en perfectas condiciones, y el que lo coge al día siguiente o en el siguiente turno, pues el vehículo está averiado o está roto o abollado o tiene un pinchazo o tiene cualquier cosa. Parece ser que en los parkings de los servicios públicos pues hay duendecillos que se dedican a hacer travesuras. Bien, ¿cómo empezamos nuestro diagnóstico? Bueno, pues como siempre, hemos interrogado al cliente y nos cercioramos de que el testigo realmente pues permanece encendido cuando llega el vehículo al taller. Preguntamos al cliente si ha notado algún otro síntoma aparte de que tenga el testigo encendido. Nos aseguramos de que hay suficiente AdBlue en el depósito y también si es de buena calidad, lo cual es bastante importante. Sabéis que hay un estudio que dice que en un porcentaje bastante alto, cerca del 80% del AdBlue que se está comercializando en España, pues es de baja calidad. Entonces, bueno, pues también esto puede explicar un poco todos esos problemas que estamos viendo que están teniendo algunas marcas. ¿De acuerdo? Así que aseguraos de que compréis AdBlue de buena calidad y que no esté caducado. Ya sabéis, el AdBlue tiene una vida útil de aproximadamente entre 1 año y 2 años, dependiendo de la temperatura y de las condiciones de conservación. ¿De acuerdo? Así que cuando lo compréis, pues verificad la fecha de envasado. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente que hacemos como siempre, bueno, pues revisamos, abrimos el cofre del motor y revisamos que no encontremos nada extraño, como por ejemplo que los roedores pues hayan hecho de las suyas en los cables, que no encontremos tubos rotos, conectores sueltos, que los líquidos, los niveles de los líquidos pues estén en su nivel y que esté todo en condiciones. Y bien, pues como no hemos encontrado ninguna anomalía, estamos como siempre en nuestra máquina de diagnosis y nuestro escáner pues lo que nos dice es que tenemos 2 códigos de avería. En este caso tenemos el P204F, que nos dice rendimiento del sistema reductor bancada A. Y el siguiente código es un código de comunicaciones, el U010E, donde nos dice que se ha perdido la comunicación con el módulo de control de aditivo de combustible. En este caso también tenemos unos códigos de avería referente al módulo de
la interfaz que tenemos en el cuadro de instrumentos, pero que en este caso pues no es la avería que estamos tratando y lo vamos a pasar por alto, ¿de acuerdo? Bien, con respecto a los módulos, a los códigos que tenemos almacenados en el PCM, bueno, pues el primero es un código que, bueno, pues no nos dice gran cosa. Este código lo único que nos informa es que hay una avería en el sistema reductor, en el sistema SCR, el sistema de la Blue. El PCM ha detectado que hay alguna anomalía, no sabe lo que ocurre, pero sabe que no funciona correctamente y entonces, bueno, pues nos informa encendiendo un testigo en el cuadro de instrumentos y con este código de averías donde nos dice que algo está ocurriendo ahí, que tenemos que investigar. El segundo código, el U010E, bueno, pues este es un código de comunicaciones. Códigos que empiezan por U, ya sabemos que son códigos de comunicaciones. Aquí, en este caso, nos dice que se ha perdido la comunicación con el módulo de control del aditivo de combustible. Bueno, algo que solemos hacer con bastante frecuencia, o al menos en mi caso, es que solemos pasar por alto los códigos de comunicaciones. Los códigos de fallos de comunicaciones pues son muy frecuentes, se dan con bastante frecuencia. Es bastante habitual que cuando hagamos un escáner completo del vehículo encontremos códigos de fallos de comunicaciones que realmente pues no son averías como tal. Son averías que se han registrado por fallos esporádicos, fallos momentáneos, donde por algún motivo, alguna mala conexión, alguna perturbación eléctrica, algún pico de tensión, bueno, pues se ha podido generar un código de fallo de comunicaciones porque se haya deteriorado una trama de un mensaje y bueno, pues esto queda registrado en la centralita y nosotros, pues o al menos en mi caso, pues con bastante frecuencia solemos obviarlo. Pero en este caso es lo único que tenemos. Ya hemos dicho que el primer código, el P204F, no nos dice gran cosa. Y lo siguiente que tenemos es el U010E. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que tener un tanto de precaución porque ya sabéis que las traducciones de los códigos pues a veces no son muy exactas. Aquí nos habla del módulo de control del aditivo de combustible. Podríamos pensar que estamos hablando del módulo del aditivo para el filtro de partículas, la famosa cerina. En este caso este vehículo no tiene sistema de cerina, no tiene módulo de control de cerina. Aquí habla como módulo de control de aditivo de combustible, pero realmente está hablándonos del sistema SCR, ¿de acuerdo? Así que, como ya os he dicho en muchas ocasiones, cuando estemos diagnosticando un vehículo, pues tendremos que saber bastante bien, tendremos que conocer qué sistema estamos tratando y qué sistema se equipa el vehículo, ¿de acuerdo? Bien, veamos un poquito el sistema que vamos a tratar, el sistema SCR, el famoso sistema AdBlue, también conocido como sistema DEF en América, sobre todo en Norteamérica, ¿de acuerdo? ¿Qué significa SCR? Bueno, pues SCR pues son las siglas de Sistema de Reducción Catalítica Selectiva, del inglés Selective Catalytic Reduction, SCR, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir reducción catalítica selectiva? Bueno, pues una reducción en química normalmente se refiere a una oxidación. Entonces aquí se trata de una reacción química que necesita de un catalizador, de ahí la palabra catalítica, y que es selectiva porque está dirigida a un elemento en concreto,
hacer una función en concreto. Solamente va a tratar ciertos componentes y los demás los va a dejar pasar. ¿De acuerdo? Pues de ahí, ya sabéis, de ahí viene el nombre. Reducción catalítica selectiva. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos instalar un sistema SCR en el vehículo? Bueno, pues principalmente es porque los motores diésel pues emiten óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son venenosos y cancerígenos. Son bastante contaminantes y son muy nocivos para la salud. Esto se descubrió pues poco después de que saliera el boom de los motores TDI, ¿no? Ya que el óxido de nitrógeno pues se suele producir en motores donde se trabaja con altas presiones y altas temperaturas. ¿De acuerdo? Que son precisamente las dos cualidades que tienen los motores de inyección directa de la actualidad. ¿Ok? Bien, ¿qué es la reducción catalítica selectiva? Bueno, pues en automoción, bueno, pues es una tecnología que utiliza un líquido en el sistema del escape basado en la urea y que utiliza un convertidor catalítico para reducir de una forma bastante eficiente las emisiones de óxido de nitrógeno. Como ya os dije antes, bueno, pues es un convertidor catalítico, un catalizador, ¿vale? Y necesitamos un líquido, que es la urea, que al entrar en contacto con los gases calientes se descompone en amoníaco y mediante la acción del catalizador, bueno, pues crea CO2, nitrógeno y vapor de agua. ¿De acuerdo? Deciros también que la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno pues supera fácilmente el 90%, lo cual está bastante bien. ¿De acuerdo? Los vehículos diésel modernos pues son realmente poco contaminantes y bastante respetuosos con el medio ambiente. Así que tenemos que cuidarlos. Esta tecnología parece que es bastante reciente, pero en realidad se empezó a utilizar en el año 2004 en los vehículos pesados. ¿De acuerdo? Esto quizás recordéis que veíamos en la gasolinera pues un surtidor con una puerta cerrada con llave a la que solamente podían acceder los camiones. ¿De acuerdo? Así que aunque parezca que esto está empezando, pues los compañeros que trabajan con camiones pues ya están un poco hartos de verlo, ¿de acuerdo? Mucho más que nosotros. Bien, ¿cómo funciona el sistema SCR? Bueno, pues como ya dije antes, el sistema lo que hace es que hace circular los gases de escape a través de un catalizador en forma de rejilla porosa, muy parecido al sistema del filtro de partículas. Es bastante similar, solo que varía la composición química de esa rejilla. ¿De acuerdo? En el filtro de partículas, pues es una rejilla cerámica que la única misión que tiene es la de retener partículas sólidas y luego incinerarlas. Pero en el sistema SCR lo que tenemos es un catalizador con ciertos componentes que lo que hacen es facilitar la reacción química. ¿De acuerdo? En este torrente de gases que pasa por el catalizador SCR, lo que hacemos es que inyectamos una solución de urea que está al 32,5% de urea y el resto es agua pura, agua desionizada, donde se va a vaporizar y se mezcla. Se descompone formando amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco entra en contacto con el catalizador y convierte los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y agua, produciendo una reducción del 90% y también produce un poco de CO2. ¿De
acuerdo? Para que la reacción sea completa, pues también se tiene que producir un poco de CO2. Algunos de vosotros pensaréis, bueno, el CO2 es contaminante. Bueno, pues sí es contaminante, pero es menos contaminante y menos pernicioso para la salud que los óxidos de nitrógeno. Os recuerdo, los óxidos de nitrógeno son venenosos, es un gas venenoso, y el CO2 es un gas contaminante. Si alguno está pensando en que en las emisiones de los motores hay un gas venenoso, ese es el monóxido de carbono, el CO. ¿De acuerdo? Monóxido de carbono, por la falta de esa molécula de oxígeno. Si se respira, pues el monóxido toma esa parte de oxígeno del aire y produce asfixia. ¿De acuerdo? No confundáis el monóxido de carbono con el dióxido de carbono. Son dos gases diferentes. ¿De acuerdo? Bien, tras la reacción lo único que se emite pues es nitrógeno, agua y dióxido de carbono, como ya he dicho antes. ¿De acuerdo? ¿Qué componentes forman el sistema SCR? Bueno, tiene bastantes componentes, pero los principales pues va a ser el catalizador SCR, el inyector de AdBlue, su depósito y su sistema de control de dosificación, que estará formado por una centralita, sondas lambda y bueno, el programa electrónico de gestión. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí hemos visto el sistema SCR un poquito de pasada, un poquito por encima. Próximamente haré un vídeo un poco más completo. Y si has llegado hasta aquí, amigo, es porque me imagino te ha gustado el vídeo que estás viendo. Así que te doy un poquito de tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos, dale a suscribirte, dale a la campanita y continuamos. Y bueno, retomando el caso que teníamos, os recuerdo, teníamos un código de averías de comunicaciones donde nos hablaba de un problema de comunicaciones con el módulo de control de dosificación del agente reductor. Y bueno, pues siendo esta la única pista que tenemos, pues tomamos nuestro diagrama de cableado y vemos que tenemos aquí nuestra red CAN de alta velocidad en los pines 62 y 61. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues lo normal en este caso pues sería comprobar que esta instalación está correcta, puesto que nos ha dado un código de averías de una falta de comunicación. Y bueno, pues vamos hacia nuestro módulo de control y que nos encontramos. Bueno, pues fijaos que nos encontramos con lo siguiente. Aquí veis que la pestaña de bloqueo, bueno, pues está levantada y el cierre de seguridad pues está abierto. Y aquí podemos observar cómo, bueno, pues el conector no está completamente alojado en su sitio, que además está un tanto inclinado, con lo cual seguro que habrá algún que otro cable que no hará un buen contacto. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, pues lo desconocemos, porque este módulo va alojado justamente en el pilar A derecho del motor. El pilar A es el primero, justamente el que está al lado de la guantera. Está en un sitio un tanto escondido, pero bueno, pues de alguna manera alguien pues ha tocado ahí y ha desconectado parcialmente la clavija del módulo de control de dosificación. Aquí vemos cómo sería la postura correcta. Fijaos que, bueno, pues la pestaña de bloqueo está hacia atrás, el cierre está completamente hacia adentro y vemos que está perfectamente paralelo a lo que es el módulo de control. ¿De acuerdo? Como ya os dije, la solución sencillísima, bueno, pues simplemente volverlo a conectar, borrar averías y todo funcionando perfectamente. ¿De acuerdo?
Bien, dijimos que íbamos a hablar un poquito de diagramas de cableado. En este caso, bueno, pues vamos a ver este diagrama que es de Ford, para que conozcamos un poquito cómo funciona y cómo se maneja. Aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, pues nuestro módulo de control de dosificación, que está representado pues con esta caja. Y bueno, aquí podemos ver, fijaos bien, estas flechas que nosotros vemos aquí. Bueno, pues realmente no son flechas, es un sector recto y luego después en este lado pues son como, bueno, pues como una especie de V amplia, ¿de acuerdo? Esto lo que nos indica es que en el módulo pues el pin que vamos a encontrar será un macho y en el lado del cableado, en el conector, bueno, pues esta V amplia, pues lo que quiere decirnos es que se trata de un pin hembra, ¿de acuerdo? Y justamente aquí vemos lo mismo. Cuando veamos esto, bueno, pues aquí veremos que pone C155, que nos quiere decir que es el conector C155. Y aquí abajo pues nos indica con el número 25, pues la patilla, la posición de este cable dentro del conector. ¿De acuerdo? Aquí en el conector C2290, que es el conector del módulo del agente reductor, bueno, pues aquí sería la patilla 88, la posición 88. Generalmente en los vehículos Ford, pues los números de las posiciones de las patillas suelen venir grabadas en los conectores. Si bien no estarán todas numeradas, suelen estar numeradas al inicio y al final de cada fila para que sea fácil identificar la posición de cada uno de los pines. ¿De acuerdo? Más cositas. Bueno, pues aquí podemos ver unos números. Aquí pone CBP20. Bueno, pues este código lo que nos indica es el circuito en el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y aquí justamente debajo pues veremos el código de colores. En este caso VT-GN. Esto quiere decir que es un color violeta verde. Casi siempre se utilizarán las iniciales de los colores en inglés. ¿De acuerdo? Más cositas. Bien, aquí podemos ver este punto que encontramos aquí. Pues es un punto de soldadura. ¿De acuerdo? Y siempre van a venir indicados como S seguido de un número. En este caso el S190. ¿De acuerdo? Si hacemos clic sobre este punto de soldadura o sobre todos los números que están en formato azul, pues en los diagramas electrónicos lo que hará será llevarnos a la descripción de este punto y en algunos pues también nos mostrará la imagen del conector. ¿De acuerdo? Así podremos localizar dónde va cada conector y cada punto de soldadura. ¿De acuerdo? La verdad es que estos diagramas están bastante bien, son bastante completos. Más cositas, como podemos ver, bueno, pues los cables aquí vienen pintados de colores. Estos colores pues suelen coincidir con los colores reales de los cables en el vehículo para que sea más fácil identificarlos a simple vista. ¿De acuerdo? Más cositas. Bueno, pues aquí vemos en este recuadro nos habla del módulo de control de la carrocería BCM, el famoso GEN, el módulo de confort, el módulo de carrocería, ¿de acuerdo? La caja de fusibles electrónica tiene varios nombres en diferentes marcas, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí nos indica con este número H7 pues el nombre de este componente. Y bueno, aunque esta caja será bastante grande, tendrá bastantes fusibles, como ya he explicado en algún otro vídeo, con objeto de simplificar el diagrama de cableado, pues solamente se va a representar
el fusible que afecta a este circuito en esta posición concreta, que sería el fusible número 20, que está indicado aquí, de una capacidad de 7,5 amperios y que está alojado en el conector 1339. El símbolo del fusible siempre será una S, ¿de acuerdo? Estamos viendo bastantes cositas, ¿eh? Más cositas. Bueno, pues aquí tenemos nuestra caja de conexiones de batería BJB, Battery Junction Box, siempre las iniciales de su nombre en inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí vemos una anotación que nos dice que este cable de aquí, este pin de aquí, está constantemente caliente. Eso quiere decir que tiene alimentación permanente. No significa que sea un cable directo de la batería, porque seguramente vendrá de otra caja de fusibles que sí estará permanentemente conectada a la batería, ¿vale? Pero sepamos que aquí siempre debemos de tener alimentación permanentemente, independientemente de que el contacto esté puesto o quitado, ¿de acuerdo? Algo muy bueno que suelen tener estos diagramas es que nos representa el funcionamiento interno de los componentes. En este caso se trata de un relé de 4 patillas, aunque tenga 5 alojamientos, como podemos ver, 1, 2, 3 y 5. Y bueno, pues como decimos, nos representa su esquema eléctrico interno. Las patillas 1 y 2 corresponden a la bobina del relé, y las patillas 3 y 5 pues corresponden a los contactos, ¿de acuerdo? Este es un relé cuya misión pues es alimentar varios fusibles más, ¿de acuerdo? Igual que antes, la BJB pues será mucho más grande, tendrá muchos más componentes, pero para simplificar el esquema pues solamente se ha representado la parte que afecta al circuito que estamos tratando en este momento. Ok. Bien, otra cosa bastante habitual suele ser que los cables de masa y los cables de alimentación, como podemos ver aquí, suelen estar al principio y al final de las líneas de pines del conector, para que sean más fáciles de localizarlo. Esto no es una regla general, pero suele darse con bastante frecuencia en los vehículos Ford, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro punto de soldadura y aquí el símbolo genérico de la masa, ¿de acuerdo? Indicada con la letra G, en este caso 101, ¿de acuerdo? Y bueno, pues igual que antes, si hacemos clic sobre este icono, pues nos llevará a la descripción de este punto de masa y su localización exacta en el vehículo, para que sea más fácil de trabajar con él. Y por último, si no se me olvida nada, bueno, pues esto de aquí, que parece un tanto raro, esta especie de flecha o esta especie de barco, bueno, pues lo que nos está indicando es que estos son dos cables que están compartiendo en otro circuito, que en este caso será el que está en la página 2614, ¿de acuerdo? Que corresponde a controles electrónicos del motor. Es decir, que para encontrar este circuito, pues tendremos que ir a la página 2614, donde encontraremos una imagen similar a esta, pero en sentido contrario, y con el número de la página que representa el circuito que estamos viendo ahora mismo. Por cierto, no recuerdo qué número es. ¿De acuerdo? Es como una especie de puerta de salida que nos lleva a otro circuito, y cuando llegamos al otro circuito, pues vamos a encontrar lo mismo que nos traerá de vuelta a este esquema. ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, bueno, pues dale like, suscribiros al canal, haced comentarios
preguntas, cuestiones. Ya sabéis que trataré de responderlo lo mejor y lo antes posible. Compartirlo en las redes sociales con vuestros amigos. Y bueno, si queréis podéis colaborar un poquito con el canal haciendo una pequeña donación, haciendo clic en el botón gracias que encontraréis justamente debajo del vídeo. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.